dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Su palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir algo en su nombre, sería eso. Así que oramos para que tu Padre limpie tus aires, limpie tus cuerpos, Señor. Sana, Padre, esta tierra donde tú nos has plantado. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Un placer estar aquí con ustedes hoy en este estudio semanal en compañía del pastor Wilson Quiñones. Como pueden ver ahí, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Visalia. Ahí está su forma de cómo usted contactarlo. Un saludo, pastor, por favor. Dios les bendiga a todos, más que un privilegio estar acá en esta tarde y poder compartir con ustedes, ¿verdad?, la palabra, y espero sean bendecidos. Amén, gracias. Una bendición especial a todos los hermanos de Cogob Rosemead que están ahí listos para escuchar la palabra del Señor. Bendición a la hermana Judith Angulo. Un abrazo por allá. Hermana Isidra Vargas, Dios le bendiga. Hermana Olga Cruz en Bakerfield, el Señor le bendiga. Hermano Miguel López, bendiciones. Gloria a Dios. Y por supuesto, ahí está la hermana Patti Quiñones, ¿cómo no? Aleluya, en primera fila. VIP. VIP. Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura para hoy. Una oración muy especial, ¿verdad? Necesitamos orar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías, todo el capítulo 9, dice así: para gloria del Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y la tierra de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día, y dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra de profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley.
Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña. Y le diste que entrasen en poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios, abominaciones, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos les oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero en vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tu misericordia. Muchas veces los libraste, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaste. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia, pacto del pueblo, estamos en grande angustia, dice acá, ¿verdad? Pacto del pueblo de guardar la ley, a causa pues, verso 38,
A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén y amén. Palabra de Dios. Imagínense, estos fueron unos minutos, pero imagínense, ellos duraron una cuarta parte del día, 3 horas en esta ocasión, porque hubo una vez que duraron días leyendo toda la ley. Esta vez duraron 3 horas, una cuarta parte del día leyendo. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga, nos dirija en este tiempo. Por favor, le pido sus oraciones encarecidas de emergencia por nuestro hermano y amigo Javier Patón, el obispo Javier Patón. Por favor, acompáñenos a interceder por él, por su salud, por su recuperación. Nuestro hermano de la iglesia local, hermano Mendoza, también oremos por su recuperación. Gloria al Señor, y por todo lo que está pasando en este mundo alrededor de esta pandemia. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar al pastor Wilson Quiñones, quien tendrá buena parte de la enseñanza hoy. Que por favor usted nos dirija, pastor, en esta oración, por favor. También quiero incluir en esta oración a una familia de nuestra iglesia en Lindsay. Según me informaron ayer, toda la familia, a excepción de uno, han sido contagiados. Así que, aparte de llamar la atención, ¿verdad?, de que esto es serio, y como prueba estas muestras, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Así que oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tan grande privilegio que tú nos das de ver el sol de un nuevo día. Por tan grande privilegio que nos acabas de dar de leer tu palabra. Por tan grande privilegio que tú nos das de adorar. Señor, también el privilegio que nos das de pedirte en oración en este momento. De pedirte, Señor, por nuestro hermano, compañero de milicia en la República de Bolivia, nuestro supervisor, hermano Patón. Amén, Padre. Señor, en esta tarde pedimos delante de ti, Señor, con una actitud humilde, Padre, reconociendo tu soberanía, que tú tengas misericordia, Señor. Aleluya, y aunque admitimos tu voluntad, Señor, tú nos dices que pidamos, que aquí lo estamos haciendo, Señor Jesús, con mucha vehemencia. Padre, te pido por el hermano Mendoza en Rosny, por esta familia en Lindsay, Señor Jesús, por el pueblo cristiano en sí, Padre, que seamos cautos, que seamos sabios, oh Dios, nuestro proceder en el día a día. Esto no es un juego. Esto puede estar más cerca de lo que creemos. Y solamente tu sabiduría nos podrá guiar, Señor, para caminar correctamente, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Manifiéstate cada día, Señor, en nuestra vida de una manera especial. Y gracias por escuchar nuestras oraciones. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, pastor. Confiamos en Dios. Dios toma el control de nuestro hermano y amigo Patón. Gloria al Señor. Pastor Quiñones, yo creo que a esta altura de juego todavía hay gente que no respeta esta pandemia. A nosotros ya no hay quien nos cuente, ¿verdad? Ya nosotros estamos mirando muy de cerca el poder de este virus. No anda jugando. Y usted me comentaba que acaba de tener también una experiencia de unos conocidos. ¿Cómo está eso? Y esto lo contamos para que tomemos precauciones. La fe no está compitiendo con la obediencia, ni la obediencia con la fe. Necesitamos ubicar a cada una en su lugar. El hecho de que seamos personas de fe no significa que podemos desobedecer, viceversa. Hace unos días atrás murió un pastor en el estado de Virginia, y debemos de tener mucho cuidado. Una iglesia muy grande para medir la grandeza, un templo de casi 7 millones de dólares, un templo muy grande, ¿verdad? Y
Este hermano murió porque, déjenme subir un poco de volumen, dice mi esposa. Sí. A veces nosotros asumimos ciertas cosas, ¿verdad? Estaban haciendo sus servicios online y se juntaban todos. Según me cuentan, solamente uno de ellos llevaba la máscara, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que esto no nos puede pasar o que está lejos. Si está cerca, tomemos las precauciones debidas. Todos se reían del hermano que tocaba el piano porque llevaba su máscara. Incluso el pastor le llegó a recriminar y decirle, ¿por qué tanta falta de fe? Sin tomar en cuenta que uno de los hermanos ahí tenía el virus y los enfermó a todos menos al que llevaba la máscara. ¿Cuál es la lección en esto, hermanos? No podemos separar obediencia y fe. Estas van juntas. Somos hombres de fe, pero necesitamos obedecer y entender. Esto es triste porque esto fue algo muy cercano a mí. Conozco a las personas, ¿verdad? Una iglesia grande. Entonces, a manera de advertencia, entender eso, que necesitamos tomar todas las precauciones. Ayer salí con mi familia al supermercado, todos enmascarados, yo llevo spray, le echo los pies en la ropa, a la máscara. Un par de muchachas estaban riendo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, deja que ella se ría, pero esta es una realidad, ¿verdad? Así que, hermanos, tomen en cuenta, esto es serio. El hecho de que estemos afuera no significa que haya disminuido, al contrario, ha crecido. Así que tomemos todas las precauciones debidas. Amén. Ahí está otro testimonio más de esa actitud de querer decir que cuidarse es falta de fe, y entonces porque tengo fe me aviento, me lanzo. Ahí está un pastor menos, y ahí no había necesidad de eso, porque si nos llegó, ¿verdad? Si nos toca en la hora de partir, pues nos toca, pero no por imprudencia, no por querer confundir que eso es fe. No. Me decía un hermano hoy, ¿verdad? De que el ejemplo de si usted oye que están tirando tiros, balas, ¿verdad? Yo tengo fe, me voy a tirar en medio de las balas. Eso no es fe, eso es imprudencia. Entonces, eso es lo mismo ahora. El coronavirus es como meterse en el medio de una pistola que está siendo disparada. Así que cuidémonos. Está habiendo una escalada tremenda aquí en el condado de Los Ángeles. Ya van 2 días por encima de los 2,000 casos. Hoy subió a 7,000 casos en todo California, un récord. Está muy difícil la situación, hermanos, y no solo aquí en Los Ángeles, en nuestros países está difícil la situación porque abrieron, pero la verdad no era, aparentemente todavía no era tiempo para abrir, pero la economía versus vidas, y que no sea la tuya, mi hermano. Muy bien, Pastor Wilson, a lo que vinimos, gloria a Dios. He invitado al Pastor Wilson a que nos diga qué observa, qué cosas le llamaron la atención, ¿verdad? En esta escritura de Nehemías 9. Adelante, pastor. Gracias, obispo, y gracias por compartir este momento, ¿verdad? Y con los hermanos que son varios los que ya están conectados. Si por ahí usted me ve viendo un poquito a la izquierda es porque estoy viendo mis notas, así que, pero préstele la debida importancia, ¿verdad? A estos pensamientos. Gracias, obispo, ya a muchos años que nos conocemos, y gracias por el privilegio, ¿verdad? de invitarme en esta tarde. Y hablar de el capítulo 9 de Nehemías. Yo creo que el capítulo 9 de Nehemías es una declaración, es un momento de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel, confesión de pecados. Y
Esto cobra importancia cuando entendemos el contexto de donde sale esta oración del capítulo 9, que los levitas fueron que lo llevaron a cabo, ¿no? Estaba sucediendo algo en el pueblo de Israel en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que eran contemporáneos. Amén. Para ponerlos en contexto de esta oración del capítulo 9, permítame leerles un poco de lo que tengo escrito acá, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar, pero me limitaré un poco y vamos a hablar acerca del contexto de Nehemías 9 a manera de introducción. Nehemías es del año 444 antes de Cristo, contemporáneo de Esdras y Daniel. Era una persona muy prominente en la corte de Artajerjes, en Susa. Al enterarse de la condición lastimosa de sus compatriotas en Jerusalén y al enterarse de las murallas todavía simples masas de escombros, tal como lo había dejado Nabucodonosor. Imagínense usted, eso trajo tristeza y desolamiento a su vida, a tal grado que el rey se da cuenta, porque en esos tiempos, una posición como la de Nehemías, él no podía presentarse ante el rey con los ojos tristes o con una mirada triste, porque no se admitía. No importa lo que estuviera pasando, él tenía siempre que mantener una cara alegre y dispuesta. Sin embargo, fue todo lo contrario. Y yo no creo que a Nehemías se le haya olvidado. Yo creo que a él no le importó, porque el dolor que tenía en su corazón era más grande de él acordarse de esta ley, ¿verdad? Y él, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nosotros vemos que él le pide permiso al rey para ir a su tierra y poder ver de qué manera se levantaba la ciudad, los muros de Jerusalén, y para tratar de ayudar de algún modo a sus paisanos, ¿verdad? Cosa que le fue excedida por el rey. Usted podrá leer la historia en los primeros capítulos. Ahora bien, ¿cuál era la preocupación en sí de Nehemías? La ciudad y los muros destruidos. ¿Y cuáles eran las características a manera de entender a este hombre de Dios? Bueno, Nehemías amaba a Dios, de acuerdo a Nehemías capítulo 1, 4 y 5. Esto, el amar a Dios, él era un hombre lleno de identidad, un hombre que amaba su tierra, que a pesar de tener una buena posición, ¿verdad? Él no se olvidó de los suyos. Él estaba pensando constantemente en los suyos. Y este hombre enfrentó varios desafíos cuando llega, que nos da una clase, aunque no es el objetivo de esta tarde, pero nos da una enseñanza de cómo un líder enfrenta un desafío tan grande como levantar los muros en un lugar donde nadie lo conocía. Pero una de las características de este gran hombre es que cultiva la tolerancia alta para la frustración. Nehemías 2:19. Se anima a participar y a meterse en la obra. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Desarrolla la cualidad de examinarse a sí mismo. O sea, ver, ¿verdad?, que en qué tenía y no tenía la razón. 2:11 y 17:18. Completa todo con honor. 4:19 y 5:14. Tenía un buen equilibrio emocional. 6:16. Y una fuerte identificación con el grupo. Aunque Sanballat, quien era el líder de la compañía de sus opositores, ¿verdad?, se opusieron ante él, él mantuvo la conexión con los demás. Esto es todo, esto es algo que nosotros los líderes vamos a pasar en algún momento, ¿verdad? Y hace metas reales. Pero su objetivo era en sí levantar los muros, restaurar la ciudad. Pero él tenía una compañía muy grande y fue la compañía de Esdras en ese entonces. ¿Y quién era Esdras? Bueno, Esdras era un hombre de linaje sacerdotal, ¿verdad? Era de aquellos famosos escribas. Era doctor en la ley de Moisés. Estando en Babilonia, se le informó de la necesidad que tenían los habitantes de Jerusalén de una reforma religiosa.
Ve aquí las dos perspectivas. Nehemías, la restauración de los muros, ¿ven? Y Esdras, la parte moral, la parte espiritual del pueblo. Amén. Las dos muy importantes, ¿verdad? Alguien me preguntaba esa, ¿por qué Esdras no es, si tuvo aparentemente, porque pues se estudian los tiempos, tuvo la posibilidad de restaurar los muros y no lo hizo? Entonces yo le decía, bueno, es algo lógico, porque uno como líder va a llegar hasta donde nuestras capacidades lo permitan. Y yo creo que solo había un Nehemías con capacidad relacional, políticamente hablando, y con capacidad económica. Solamente había un Nehemías. Entonces, donde Nehemías no llega, llega Esdras. Donde Esdras no podía, pudo Nehemías. Entonces es bonita ese entendimiento. Que cuál es más importante, que cuál hizo mejor obra. No, no se puede ver así. Hay que verlo como un equipo que cada uno hizo lo que sus dones y talentos y capacidades permitieron hacer, ¿verdad? Esdras no tenía esa conexión con el palacio, con el imperio, no lo tenía. Así que Esdras no podía haber hecho la reconstrucción, porque para eso se necesitaban permisos y se necesitaba conexiones, se necesitaba ser un hombre de confianza del rey, porque si usted lee a Esdras y a Nehemías, usted se da cuenta que los chismes, causa de Sanballat y Tobías, estaban a la orden del día hacia el palacio, pero el palacio confiaba en un hombre como Nehemías, y aún confiando en Nehemías, Nehemías tuvo que abogar su causa 3 veces, ¿verdad? 3 oleadas de calumnias tuvo que enfrentar Nehemías. Así que muy bonito ese equipo de trabajo entre Nehemías y Esdras, y cada uno en su área. Es una gran lección para nosotros hoy en día si contextualizamos esto. No puede haber envidia entre nosotros. Como pastores, yo escribía los otros días, siempre escribo algunos posts en Facebook, decía, no trates de ir más lejos de donde Dios te quiere llevar, porque a veces nos competimos con ciertas personas. Cuando yo digo, Pepe es Pepe, Juan es Juan, mi contexto es diferente, yo soy Wilson, y yo quiero que Dios me lleve donde Dios me quiere llevar. Y hay que tener en cuenta que estos dos personajes tuvieron su momento, y los dos fueron importantes. Porque alguien como Nehemías, con toda su influencia política, porque esa es la palabra correcta, consiguió todo para la restauración. Pero Nehemías no podía ocupar el lugar pastoral en la vida del pueblo de Israel que tenía Esdras. Y no podemos decir es un complemento, sino que ambos fueron importantes en la restauración política, estructural, moral y espiritual de Israel en ese momento, ¿verdad? Así que si ponemos para que reconecte otra vez con sus notas, saludos a mi hermano pastor obispo Juan Antonio Jabalera en el este de los Estados Unidos, pastor Mamani en Bolivia. Estamos orando por ustedes, hermano, y nuestro hermano, nuestro amigo Javier Patón allá en Bolivia. Un abrazo, hermano Martín, para usted y su familia. Gloria al Señor. Y en República Dominicana, hermano Teo, Dios le bendiga mucho. Adelante, pastor, continúen. Amén. Decíamos que Esdras era un hombre de linaje sacerdotal y escriba, doctor en la ley de Moisés. Estando en Babilonia, se le ha informado de la necesidad que tenían los habitantes de Jerusalén de una reforma religiosa, de instrucción de la ley. Por lo tanto, solicitó permiso al gobernador. Eso era en común, ¿verdad? Que tuvieron en común con Nehemías, porque ambos le pidieron permiso al gobernador de Artajerjes para conducir otro grupo de judíos. Si no me equivoco, eran 1500. Capítulo 7 de Esdras nos aclara esto. Con el fin de investigar las condiciones, escuchen bien, morales y religiosas de los habitantes. Esta era la parte que le correspondía a Esdras, ¿verdad? Año 458. Ahora bien,
Antes de entrar al capítulo 9, el capítulo 8 tiene algunas cosas que necesito mencionar, porque si los leemos correlativamente, el 9 viene siendo el resultado del 8, porque en el 8 se habla de que ellos querían escuchar palabra, pero el escuchar la ley les trajo una convicción y fue arrepentimiento, y a lo que le llamaremos un verdadero avivamiento. Esto nos va a aclarar ciertas cosas de un verdadero avivamiento también. En el capítulo 9 de Nehemías, ¿verdad? Así que el arrepentimiento del capítulo 9 de esa hermosa cita, que dicho sea de paso, pastor, gracias por haber leído el capítulo 9. Hoy nosotros en la liturgia de la iglesia, porque como a la gente no le gusta leer la Biblia, llenamos con otras cosas, y yo creo que necesitamos darle una chequeada a nuestra liturgia y hacer que la gente escuche la palabra, porque no importa si alguien se aburre, estamos haciendo lo correcto. Y qué bueno que llenó este espacio con el capítulo 9, porque es hermoso este capítulo 9 cuando lo estudiamos en su contexto. Amén. Amén. En el capítulo 8, el pueblo se junta. Fíjense bien, el capítulo 8. En los primeros versículos, ¿verdad? Llama la atención, y el pueblo se junta en la plaza y le pidieron a Esdras, al sacerdote, le pidieron, ¿verdad?, que leyese el libro. Y Esdras accede y leyó el libro. Y cuando el versículo 3 del capítulo 8 nos revela que el pueblo está atento, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y comienzan a escuchar. En el versículo 8 del capítulo 8, y leían el libro de la ley de Dios. Escuche bien, claramente, y ponían el sentido. Me llama la atención estas palabras, porque pudo haber escrito nada más y todos escuchaban. Pero es que cuando se interpreta la palabra de una manera efectiva, como Dios quiere, en un púlpito, en esa plataforma tan solicitada, pero al mismo tiempo con tanto cuidado que le tenemos que poner, hay avivamiento en las sillas, hay avivamiento en las personas. Hace tiempo, Pastor Talera, le preguntaba yo a un mentor mío, ¿cómo, pastor, llevaste una congregación de 45 a una de 1200? Porque con tanta estrategia, tírame un par ahí para ver. Y él me dice, sabes que me han preguntado eso durante 15 años, pero no hubo tal estrategia. Comenzamos a predicar la palabra y la gente comenzó a decir, vengan a esta congregación, estamos estudiando la palabra. Y la inercia empezó a gente a llegar al templo, y así es como esta congregación creció. Entonces, qué interesante es que todavía creamos que no es el grupo de alabanza, no es el nombre del famoso, sino que la palabra claramente expuesta y la palabra poniéndole sentido puede crear avivamientos en una congregación. Y esto es lo que estaba a punto de suceder aquí en Jerusalén. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. El gobernador Nehemías, Esdras y los levitas hacían entender al pueblo, ¿verdad? Y como resultado el pueblo comenzó a quebrantarse. Esos corazones comenzaron a identificarse, a ver todo lo que había sucedido. Ya hace ratos que ellos no oían las historias de Abraham, de Moisés, ¿verdad? Y empezaron a identificarse un momento. Pero esos somos nosotros, esos son nuestros padres. ¿Qué está pasando? Es increíble cuando nos internamos en el estudio de estos capítulos de Nehemías. Y el pueblo comenzó a llorar y al mismo tiempo a entristecerse. Pero era porque se estaban dando cuenta de los descalabros que habían cometido sus antepasados a un Dios que los levitas dijeron, y tú, que aún en medio de esto sigue siendo Dios justo. No, eso toca. Dios siempre permaneció justo. Eso, ¿verdad? Es poderoso. Dice, llorando, y como resultado de escuchar la palabra de la ley, que es la palabra de Dios. Debemos entender nosotros, ¿verdad?, esta expresión, la palabra de la ley. Y el Antiguo Testamento, iglesia, sigue siendo poderoso, ¿verdad? Nos apunta al Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús, cuando fue tentado, él mencionó 3 citas poderosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra, la ley. Bueno, en el versículo 12 dice, comieron, bebieron
del capítulo 8, y comenzaron a compartir. Y tenían tanta alegría. Imagínense usted lo que produce la palabra. Cuando usted entiende la palabra, ¿verdad? Y dice, wow, gracias, pastor, mire, porque usted me trajo esa palabra y me dijo, yo tenía rato. Eso trae alegría en el corazón nuestro. Produce cambios. Quitamos paradigmas de nuestra vida. Somos liberados, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando acá. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué venía tanta alegría? Literalmente dice el versículo 12, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Habían entendido. Ahora, si nosotros contextualizamos esto, ¿será un verdadero avivamiento? Yo pregunto, Pastor Tavera, ¿será un verdadero avivamiento? ¿Será que un verdadero avivamiento comienza cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada en su contexto? Y el Espíritu Santo trae convicción verdadera. Y la iglesia, en lugar de pedir milagros, es levantada y llevada al arrepentimiento. ¿Qué opina usted? Nunca ha habido avivamiento sin palabra de Dios. Los grandes avivamientos en el mundo cristiano ha sido de la mano de la predicación de la palabra del Señor. El avivamiento de la Reforma Protestante, ¿qué lo trajo? La palabra de Dios. El avivamiento de santidad, Wesley, ¿quién lo trajo? La palabra de Dios. Todos los grandes avivamientos han venido de la mano de la palabra de Dios. No hay avivamiento sin que la palabra de Dios estuviera en primera línea. Y eso, le bajo el volumen a mi tono de voz para decir, eso es algo que los pastores necesitamos prestar mucha atención. Amén. Necesitamos redefinir nuestra liturgia en la iglesia. Necesitamos entender, aunque decimos viene lo más importante, ¿verdad? A veces yo digo, ¿verdad? Necesitamos darnos cuenta de qué lugar está ocupando la palabra de Dios. Viene lo más importante y el culto comenzó a las 7:30 y viene lo más importante y le entregan a las 9 de la noche ya. Que la gente está cansada, ya la gente está cansada y es lo más importante. Gracias a Dios que es lo más importante, porque si no fuera lo más importante. Imagínense usted. El doctor Elías Rodríguez decía, la semana pasada decía, cuando yo llegué a pastorear una iglesia, todo el mundo quería el púlpito. Pero yo le dije, no, un momento, ese es mío y yo lo comparto quien yo quiera. Es que no se trata de llenar espacios, se trata de ser objetivos. Necesitamos ser objetivos, ¿verdad? Este escritor, Benware, dice, concerniente a lo que estamos hablando y a lo que está sucediendo aquí, históricamente, él dice, todo avivamiento genuino está basado de lleno en la palabra de Dios. El avivamiento es un nuevo comienzo de obediencia a Dios y a su palabra. Cualquier avivamiento genuino traerá una conducta cambiada a la persona. Y yo creo que estos son los verdaderos avivamientos, como lo estaba sucediendo acá. Bueno, capítulo 9. Israel confiesa su pecado. Y esto es prueba de un verdadero avivamiento. Porque los avivamientos de ahora no comienzan confesando pecados, sino pidiendo, queriendo ver la mano poderosa de Dios. ¿Por qué un avivamiento? ¿Por qué digo un avivamiento? Quiero explicar esto, pastor. Aclarando avivamiento dentro de este contexto. Una palabra que se ha desvirtuado y a la cual se le adjudican varios conceptos erróneos. Nosotros, los de línea pentecostal, le llamamos avivamiento a una noche brincando, cantando, toda la noche sin parar, aleluya, ¿verdad? Y la bulla, y si a eso le agregamos la cultura latina, que somos avivamiento. Pero al final de la noche, si hacemos un examen y nos preguntamos qué nos dejó, muy poco, más emoción. Y le llamamos avivamiento a eso, ¿verdad? No es malo eso, pero avivamiento es lo que está sucediendo ahora mismo en Jerusalén, con Esdras y Nehemías. Es un término que significa, escuche bien, el recobrar la vida y tener vigor. Es volver a tener sentido. Se refiere a lo que tiene vida y está desapareciendo. Aquí había desaparecido la palabra de Dios. Ahora regresa la palabra de Dios. Ay, damas y caballeros, y comienza un verdadero avivamiento en la vida de las personas, ¿verdad? Mire, el obispo Taveras decía, ¿verdad?,
fíjense que se estaba leyendo 7 días la ley de Moisés. Aquí se había arrepentido ya muchos, y la cuarta parte del día se había utilizado para leer la ley de Moisés. La gente estaba atenta, la gente quería más. Y hablando de avivamiento, es algo que no tiene, ¿verdad? Está desapareciendo, pero es algo que no tiene vitalidad y de repente resucita. En Romanos 14:9, donde se menciona la resurrección de Jesucristo, es una buena forma de usar esta palabra. Allí dice que Él resucitó. Ese es el uso preciso de esta palabra, como podemos apreciar. Él resucitó de la muerte a la vida. Y el cristiano resucita de alguna manera cuando entiende la palabra, porque comienza a cambiar su conducta cristiana y comienza a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. En Nehemías 9:1, ¿verdad? Antes de eso, en el capítulo 9 de Nehemías se usa en este sentido: un pueblo opacado, sus murallas destruidas, el templo, su ciudad, su autoestima, su futuro, y un pueblo en extrema necesidad. Pero luego la palabra de Dios, la ley de Moisés, siendo explicada, crea un verdadero avivamiento, comenzando con un legítimo arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 9 de Nehemías? ¿Verdad? Y dice que se reunieron, capítulo 9, versículo 1. Se reunieron los hijos de Israel. Después, fíjese bien, eso dice literalmente el versículo 1. Se reunieron los hijos de Israel. Después de que el muro estaba funcionando, después de que el pueblo hubo escuchado la palabra de Dios, después de que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra significativa en sus vidas, ahora hay una escena de arrepentimiento dramático y humilde. Están todos arrepintiéndose, recordándose de los errores de sus padres, porque esa oración les dio a entender a ellos muchas cosas. Número 2, el versículo 2, ahí mismo dice, capítulo 9, ¿verdad? Dice, en el día 24 se reunieron, dice los hijos de Israel, ¿verdad? Se reunieron en ayuno. El ayuno mostró su bajo y humilde estado. Ellos se consideraron a sí mismos tan pobres de Dios, que no tenían comida, delante de Dios, que no tenían comida. También querían decir con esta actitud, tan afligidos por nuestro pecado, que la comida no parece tan importante, ¿verdad? En contexto, ¿verdad? Hoy en día no es el arrepentimiento producido por la palabra la característica de un verdadero avivamiento. Nos volvemos más exigentes con Dios. El ego transmite deseo de pedirle a Dios: Señor, queremos ver tu poder, queremos ver la gloria. Amén. Muy contrario a lo que está haciendo el pueblo. Están arrepentidos. Ellos ayunan diciendo: qué tan importante es la comida en estos días. Hoy nos rendimos al Señor, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Muy diferente a estos días. Un contraste con lo que está pasando en Jerusalén. Número 2, en el versículo 1 dice, códica esto. Esto era vestir una tela áspera como un saco. Una vez más, era para mostrar su completa pobreza de espíritu delante de Dios. También querían decir: estamos tan afligidos por nuestro pecado que las comodidades de la vida no tienen importancia. Pastor Wilson, gloria a Dios, estoy mostrándole al público una camisa de silicio. Ahí está, hermanos, el silicio, un tejido áspero, burdo, hecho generalmente de pelo de cabra. Se llevaba como señal de duelo, de aflicción, usado con frecuencia, si no habitualmente, por los profetas y los cautivos. La vestimenta se parecía probablemente a un saco, y ustedes ven una foto ahí de cómo se veía más o menos un vestido de silicio, del latín silicium, una prenda de vestir hecho de pelos de chiva, ¿verdad? Y viene del nombre de Cilicia, que era una ciudad de Turquía, y de allí es oriundo esta vestimenta. Por eso se llama silicio, porque viene de Cilicia.
en el sur de Turquía. Y la primera vez que se ve en la Biblia que se usa eso es en Génesis 37-34, cuando se le dice a Jacob que su hijo había sido comido por fieras. Entonces él se viste de luto y se pone este vestido. Eso es el cilicio. Lo quise hacer así porque en mi país, hermano Wilson, nosotros decimos vamos a hacer cilicio y es a dormir en el suelo, en el piso. Esa es una cultura evangélica, es una práctica que se hacía cuando yo salí de allá hace 14 años. No sé si todavía, quizá algún hermano dominicano me pueda ayudar con eso, si todavía practican el hacer cilicio, que es dormir en el suelo. Pero ya ustedes saben que eso es erróneo, un nombre erróneo para una práctica que el que la quiera hacer, gloria a Dios. Todo sacrificio, todo clamor a Dios es bueno, ¿verdad? La Biblia no te impide, ¿verdad?, hacer eso. Al contrario, la Biblia invita a la espiritualidad, a dejar comodidades para clamar a Dios, ¿no? El ayuno, todo eso. Entonces, pero ya saben que el cilicio es esto, ¿verdad? Parece que algún dominicano se inventó llamarle así, a dormir en el piso, y, y se corrió la voz, y vamos a hacer cilicio, a dejar la cama para dormir en el piso. Bueno, eso es cultural. Cultural. Era una posición física, ¿verdad? Y nosotros a veces asumimos lo que nos imaginamos. Y pues nos imaginamos que silicio es eso y lo desarrollamos de esa manera sin estudiar realmente qué. Pero, y qué bueno que trajo esa figura, porque sí, el silicio era una ropa de vestir áspera, pero que tenía un significado. Sí, molestaba ese saco, esos pelos de cabra mortificaban la carne. Y entonces ese era el asunto, proyectar ese dolor, esa aflicción. Bueno, y eso es lo que el pueblo de Israel en este momento quería expresar. Estamos haciendo esto, decían ellos, ¿verdad?, con este mensaje de estar en silicio, para mostrar su pobreza de espíritu delante de Dios. Y también querían decir qué tan afligidos estaban por su pecado, y que las comodidades de la vida no tenían importancia en ese momento. Hay que recordar, obispo, que este es el resultado de lo que estaba sucediendo en sus vidas al ellos estar entendiendo la palabra. En el capítulo 9, usted que ya lo leyó, los levitas leen y se vienen, ¿verdad?, desde Abraham, de cómo Dios escogió a Abraham. Habla de cómo Dios no se apartó de ellos en ningún momento. Sin embargo, el pueblo de Israel regresaba a sus necedades y Dios siempre seguía siendo justo. Entonces, esto lleva al pueblo de Israel, cuando entienden esto, en este momento, estamos hablando del año 455, 458, ¿verdad?, antes de Cristo, a decir, hemos fallado delante de Dios. Es la razón por la que estamos viviendo. Si ponemos, ¿verdad?, esto en contexto, esto vino después de restaurar los muros. Ellos pudieron haber dicho, bueno, ya los muros ya están, miren qué hermosa luce la ciudad. Pero había algo más que hacer, y era la restauración, ¿verdad?, de la moralidad de Israel, de la espiritualidad de Israel, que podríamos decir es lo más importante. Quizás contextualizando esto, hoy podríamos decir, ¿verdad?, que hoy nosotros nos dejamos impresionar por un templo tan hermoso, pero nos estamos olvidando de la moralidad que Dios nos pide, ¿verdad?, de la espiritualidad que Dios espera de nosotros, del estilo de vida conforme a la palabra que Dios está esperando en nosotros, que es lo más importante a tener en cuenta. Yo vengo de un trasfondo, ¿verdad?, cristiano, donde me formé desde pequeño, mi papá siendo pastor de templo, donde eran de tierra, el piso, donde a veces era una lámina rústica, pero sin embargo veíamos a un pueblo adorando a Dios.
Así que en este momento, aunque ya todo estaba hermoso, Dios sabía que había necesidad. Y ahí es donde Esdras, como pastor de Israel, cobra importancia en el haber traído la palabra de Dios y producir un arrepentimiento en el pueblo. Y esto me pone a mí a pensar, ¿verdad? Los otros días escuchaba un predicador de la prosperidad diciendo que una de las señales de un avivamiento, decía él, próximo, será que tendría que haber una transferencia de riquezas de los ricos a los cristianos. Esa era una señal de un verdadero avivamiento. ¿Qué tan lejos está eso? Y a mí ay Dios mío, es verdad, de un verdadero avivamiento. Él decía, tiene que haber una transferencia. Cuando usted vea la transferencia de las riquezas al pueblo de Dios, entonces vamos a estar en un verdadero avivamiento. Esto contradice en su totalidad la actitud de Israel. Un verdadero avivamiento, una vez más, nos lleva al rendimiento total a la cruz de Cristo. Para terminar, en el versículo 1, dice que ellos se rindieron en ayuno, en oración, silicio, perdón, y con silicio, y tierra sobre sí. ¿Qué significaba esto? Bueno, esto significa que tomaron pequeños puñados de tierra y los echaron sobre sus cabezas. Esto era también para mostrar su humilde estado delante de Dios y decir, estamos tan afligidos de nuestro pecado que las comodidades normales de la vida no tienen sentido. Amén, pastor. Pastor, usted, yo sé que tiene mucho más. Este miércoles me invitaron a tener un tiempo con una congregación en República Dominicana en unos minutos más. Yo voy a hacerle una invitación aquí abierta para que concluyamos esto el próximo miércoles, si usted tiene el tiempo. Era un privilegio. Muy bien. Entonces, el próximo miércoles vamos a continuar porque apenas vamos por el verso 1. Aleluya. Entonces, recapitulando, usted ha hecho la observación de que el verdadero arrepentimiento viene con confesión, se confiesa y viene de la mano de la palabra de Dios. No viene de la mano de otras cosas, asuntos externos, bonitos templos, asuntos de riquezas, como usted mencionaba, sino de la mano de la palabra de Dios. Un arrepentimiento que no incluya confesión de pecado a Dios, dolor por haber pecado, dolor por ver lo que dice la Biblia y ver mi vida, porque la Biblia es un espejo que cuando usted se mira en ella, usted ve sus faltas, no la del otro. Entonces, cuando el pueblo llora, es porque Esdras le pone la Biblia. Miren lo que dice aquí. Y ellos se miran y ellos dicen, wow, qué lejos estamos nosotros de lo que está ahí. Entonces lloran, se afligen. Entonces esa aflicción viene con ayuno, esa aflicción viene con esa vestimenta áspera, no, vestido de silicio, echarse tierra arriba. Fue una angustia, un dolor tremendo que ellos sintieron. Pero viene lo más poderoso, que será entonces el otro miércoles, entrar a detallar esa oración de arrepentimiento, que eso está poderosísimo. Entonces, Pastor Wilson, vamos a entrar a detallar esa escritura ya con un poco más de tiempo el próximo miércoles. A todos nuestros hermanos que están ahí, corran la voz. Próximo miércoles vamos a entrar a una oración poderosa de arrepentimiento. Vamos a ver la característica de estas oraciones de arrepentimiento que incluyen, ¿verdad? Hay una alabanza a Dios allí que incluye la verdadera alabanza también, porque apenas vimos que incluye el verdadero avivamiento, pero ahora vamos a entrar a ver qué incluye la verdadera alabanza.
porque ahora hay cantos que no se le puede llamar alabanza. Se le puede llamar canto, ¿verdad? Una canción, pero alabanza hay que ver, ¿verdad? Hay muchos cantos. Hay muchas cosas que como pastores, porque nosotros somos los encargados, ¿verdad? Necesitamos redefinir bien nuestra liturgia, echarle un ojo a lo que se está cantando en la iglesia, que está lejos de ser una teología de adoración a Dios, está concentrada a veces en los sentimientos y en el ego del hombre, y también, ¿por qué no?, una redefinición, ¿verdad?, de reafirmar qué importancia le estamos dando a la palabra de Dios, ¿verdad?, dentro de nuestra liturgia, porque de ahí depende el verdadero avivamiento de una congregación. Sí, Señor, el formar el carácter en la gente es de ahí que depende. Bendiciones, Teresa Samari en el este de los Estados Unidos, Mana Blanca Arana, Marlene Jiménez, Oralia Márquez allá en Arizona, bendiciones. Mi tía Sandra Taveras, estoy contento con usted que nos sintoniza, ha estado con nosotros varias veces, muchísimas gracias. Dios bendiga a mi tía Sandra Taveras. Y hermana Rubí les recuerda a los hermanos de Kogod Rosemead que a las 7:30 tenemos servicio con la predicadora invitada, la hermana Génesis Gutiérrez. Así que yo tengo esta transmisión ahora que la vamos a cerrar ahora, pero la dejamos en stand-by hasta el próximo miércoles. Ahora voy a entrar con unos hermanos en República Dominicana y luego servicio en Rosemead. Así que durante la pandemia, pastor, hemos estado más ocupados que antes de la pandemia. Exactamente. Tuvimos que acelerar un poco, hacerle ciertos upgrades a nuestro conocimiento de la tecnología también. Sí, Señor, nos ha arropado todo esto. Mil gracias, Pastor Wilson. Entonces, qué bueno. La próxima semana volvemos para profundizar aún más en esta escritura. Por favor, hermanos, por favor, compartan este video. Se lo agradecemos muchísimo. Es lo que le pedimos los pastores a ustedes, que nos apoyen compartiendo estos videos y estas enseñanzas que yo sé que son de mucha bendición para las personas que aman aprender la palabra del Señor. Y también, por favor, orar por el obispo Javier Patón. Con toda mi alma se los pido. Hablen con Dios acerca del obispo Javier Patón en Bolivia y de nuestro hermano Mendoza. Son principales oraciones que tenemos ahí delante del Señor. Vamos a orar. Pastor Wilson, por favor, despídanos en este tiempo con oración. Ante todo, saludos a todos aquellos hermanos de Visalia Farmers del Pueblo que se conectaron. Amén. Dios les bendiga. El próximo miércoles, la segunda de esta parte de este tema de Nehemías capítulo 9. Oramos. Padre, te damos gracias en esta Gloria tarde. a Dios. Un apreciado tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias, Padre, gracias. Esos corazones que hoy se abrieron a recibir tu palabra, bendice sus vidas, Señor Jesús. Amén. Mira, te pedimos una vez más por el hermano Patón allá en Bolivia, amén, por nuestro hermano Mendoza en Rosemead y estas familias, Dios mío, en Lindsay. También reconforta, Señor, a la familia del pastor allá en Virginia. Padre, sabemos que esto es serio. Danos espíritu de sabiduría para poder conducirnos en nuestra vida diaria, Señor. Sí, y saber que tanto la fe como la obediencia te agradan, Padre Celestial. Gracias por todo. Esta oración la hacemos confiando en ti, Señor. Amén. 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 Saludo a la familia Quiñones allá en casa, hermanos de Kogod Rosemead y de diferentes lugares, República Dominicana, Bolivia, México. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y seguimos en el Señor. Amén. Bendiciones. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir algo en tu nombre, sería eso. Así que oramos.